Una orientación sexual o identidad de género diferente de la que se considera normal puede tener consecuencias fatales en muchos lugares del planeta. En varios países puede hablarse de auténtica persecución ante la diversidad sexual, con normas que consideran ilegales las relaciones homosexuales y que contemplan penas de cárcel y hasta de muerte. La orientación sexual e identidad de género sigue siendo en muchos estados de Europa del Este y Centro Europa un tabú social que conlleva rechazo, discriminación y abuso hacia ellas. Estas personas ven frecuentemente vulnerados sus derechos humanos en ámbitos como la educación, el empleo o la salud. La homosexualidad puede suponer la pena de muerte en 11 países del mundo. La homosexualidad es ilegal alrededor de 70 países del mundo. Entre enero del 2008 y septiembre del 2020, al menos 3.664 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo. De las 3.664 muertes registradas, 1.520 han sido documentadas en Brasil, 528 en México, 271 en Estados Unidos, 180 en Colombia, 126 en Venezuela y 107 en Honduras. Crímenes de odio. En pleno siglo XXI debería resultar irrelevante la inclinación sexual de las personas. Sin embargo, no hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, ¿qué mecanismos intervienen en la construcción de la identidad? La revista de Asociación Española de Neuropsiquiatría, con versión impresa, volumen 28, número 1 de Madrid 2008, hace una reflexión acerca del concepto de género. Y el informe es el siguiente. A estas alturas estamos lejos de pensar que la identidad se funda solamente en la biología. El tema es complejo y hay que evitar posiciones reduccionistas que no tengan en cuenta otros aspectos como los psicológicos, sociales y contextuales. El entorno social, los valores con la relación a lo masculino y femenino en una sociedad determinada, condicionan en gran medida nuestra conducta y nuestras actitudes. Indican un modelo determinado a seguir, pautando, entre otras características, los ideales de estatura y peso, los mecanismos de conservación, el tipo de alimentación, los cuidados estéticos, vestimentas, las características de las manifestaciones emocionales propios de uno u otro sexo. ¿Quiénes determinan el modelo imperante? Hasta la Revolución Francesa el poder para definir la realidad social estaba a manos de la Iglesia. La Iglesia primero y la ciencia después. Y el mercado ahora son centrales en el proceso de construcción de las identidades sociosexuales. Olga Viñuales, doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, dice que los y las protagonistas de las disidencias sexuales pecaron primero, enfermaron después y son hoy en día consumidores de diferencia. Es difícil sustraerse de todo el sentido común de una época y a ciertas imágenes demasiado pregnantes que imperan en un momento histórico de su desarrollo. Para el mismo informe, la imagen corporal y el cuerpo individual y social son fundamentales en la construcción de la propia identidad y en la determinación de la pertenencia a los diferentes grupos. El cuerpo es moldeado y construido conforme a las exigencias y normativas de la sociedad en la que vivimos. Por eso es tan importante recordar, para entender esta compleja realidad, utilizamos modelos, metáforas que intentan capturarla, pero que no se reducen a ellas, ni trabajando en el tema de transexualidad, ni en ningún otro. Debemos olvidar que los modelos que utilizamos para analizar cualquier situación son construcciones de redes ideológicas que cazan, ordenan, organizan y otorgan significado a lo que ocurre ahí afuera y aquí adentro. Y conceptos como sexo y género son construcciones que no son universales ni ahistóricas. No hay que confundir el modelo con la realidad. El modelo que usamos constituye una manera de simplificar la diversidad y hacerla más manejable. Es más fácil ejercer el control social a través de la uniformidad que la de la diversidad. La diversidad implica conflicto, negociación y desorden.
así que determina la existencia de personas transexuales con un denominador común que simplifica una realidad muy heterogénea y variada. Aunque históricamente la idea del feminismo, de la diferencia que considera que la diferencia sexual es el elemento fundamental en la constitución social y psicológica de las personas, ha sido muy interesante para resaltar las desigualdades y también resaltar el empoderamiento. En este mismo informe se resalta a Mariluz Esteban, licenciada en Medicina por la Universidad del País Vasco y doctora en Antropología en la Universidad de Barcelona. No se debe tomar esta diferencia sexual como un principio, sino que en todo caso debe ser tomada como una hipótesis de trabajo en la coyuntura social que vivimos. Las aportaciones que enfocan la cuestión desde la diferencia son indudablemente necesarias para entender el tema del género en general y trabajar en la transexualidad en particular. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Entonces, bueno, Milton, nuevamente te doy la bienvenida a la Etnia Podcast. Esta vez, desde el punto de vista, vamos a tratar un tema que es el LGTBI, visto desde la óptica antropológica, la antropología social. Así que pues es muy interesante la perspectiva que utiliza el concepto de diversidad, individuos, comportamientos y grupos que presentan divergencias con los roles de género duales más tradicionales, que traspasan las fronteras de identidad genérica comúnmente asignadas. Milton, como antropólogo, ¿desde dónde empieza la brecha social de identidad? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme de nuevo a la Etnia Podcast, y esta vez como antropólogo, esta vez como la parte netamente científica, ¿no? Sí. Estoy formado en antropología política. En antropología política tenemos una rama que estudia la parte de la antropología social, que se estudia bajo la óptica de lo que se llaman relaciones de parentesco. En las relaciones de parentesco, en antropología, tradicionalmente se acepta el concepto binario, es decir, el concepto tradicional, como la palabra lo dice, que se ha venido manejando desde que el ser humano existe, que es el concepto del macho y la hembra, el concepto del cromosoma XX y el cromosoma XY, del hombre y de la mujer. Pero desde más o menos la década de los 70, porque primero comenzó en la década de los 60 el movimiento feminista para tratar de igualar el rol de la mujer al rol del hombre en la sociedad, en muchos papeles, porque hay roles que no se pueden, por más que quiera el hombre y la mujer, no se van a poder sustituir, porque por la naturaleza humana, cada cuerpo físico, cada cuerpo biológico tiene su constitución, no solamente orgánica, sino hormonal, funcional, incluso a nivel cerebral. Se ha comprobado, hay pruebas que difieren del hombre y de la mujer. Entonces, en el caso de la antropología social, se vino a estudiar este fenómeno que hoy se conoce por esta sigla, lo que se refiere al género, más o menos desde la mitad de los años 70 a nivel ya de manera más formal, porque eso empezó a surgir en verdad a finales de los 70 con el movimiento de la psicodelia, el movimiento hippie, pero desde el punto de vista de la antropología social todavía ha sido difícil aceptar el movimiento en esa diversidad de grupo, en esa diversidad de género, porque se le ha anexado más este estudio a la psicología social, que es diferente a la antropología social, porque la antropología es más abierta a esto, porque la antropología estudia sencillamente la cultura y el comportamiento general de todo lo que el hombre hace en el planeta. Todo lo que es intervenido por la mano del hombre es el objeto general de la antropología. Mientras que la psicología social, como por ejemplo el famoso Gustave Le Bon, del siglo XIX y siglo XX, que es precursor de la psicología social, de la psicología de las masas, ya es una rama de la psicología que sí se encarga
específicamente de este movimiento y es el que le ha dado mayor importancia y mayor seriedad y mayor valoración a este movimiento, más que la antropología social, la psicología social. Es decir, entender de que además de un proceso biológico que el ser humano trae como género masculino y femenino en el ADN, hay un proceso cultural, hay un proceso de modelaje que surge desde el mismo momento en que tú estás en el vientre materno y desde el mismo momento en que tú naces, tanto de manera directa en el núcleo familiar como de manera directa, pero menos importante, que es en la escuela, y luego de manera más indirecta en el entorno social distante a la familia y a la formación de la educación del niño y del adolescente. Porque básicamente este movimiento, el objeto de este movimiento surge o se forma en el modelaje del niño y del adolescente. Es decir, aproximadamente estamos hablando, como le decía Rudolf Steiner en la antroposofía, en el siglo XX, estamos hablando más o menos desde los 0 hasta los 21 años. Allí es que se establece más o menos la conformación social del género, aparte de lo biológico que ya el ser humano trae. El ser humano trae una conformación interna cromosómica, una información en el ADN, y además trae en el fenotipo, trae una conformación de lo que llaman los órganos sexuales, que esto pasa a ser secundario, porque puede venir un ser humano con órganos o genitales masculinos, pero cromosómicamente femeninos, internamente femeninos, y viceversa. Puede venir una mujer con genitales femeninos, pero cromosómicamente masculinos. Entonces, este movimiento, estudiado bajo la psicología social y la antropología social, lo que trata es de rescatar, de ver cómo manejar esa situación que desde un punto de vista biológico se explica de una manera y desde el punto de vista social se explica de otra. Pero desde el punto de vista social básicamente es el modelaje y educación familiar en primer término, y en segundo lugar el que se da formalmente en las instituciones educativas. Y vamos a ir a un ejemplo. Un caso de un problema o de una situación de género puede venir por una causa, además de biológica, puede ser una causa emocional, una causa de un trauma emocional afectivo en la infancia, que se manifiesta en la adolescencia, en la edad del pleno desarrollo sexual, hormonal y emocional, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, en esa etapa, más o menos comprendida entre los 9 años y los 16, 18 años, puede haber en esa etapa de la infancia última y del comienzo de la adolescencia y la temprana adultez, un conflicto entre lo que es mi herencia cromosómica en el ADN biológico y mi formación o mi inclinación de tipo social por un determinado género que sea, bien sea del mismo o bien sea bisexual. Es decir, yo puedo tener compatibilidad de género con mi propio género o con mi propio sexo o con un sexo diferente. Entonces, o sea, hay varias situaciones que se manejan en este movimiento. Está lo que son el binario, está el heterosexual, está el homosexual, y en fin. Y hay diferentes situaciones de tipo social en la cual se ven envueltos estos roles de estas personas que se ven en esta situación. Por ejemplo, ¿cómo afecta esto en el deporte? ¿Cómo afecta esto en la paternidad y lo que se llama comúnmente maternidad? Es decir, en el rol social de la figura paterna y la figura materna como la concebimos tradicionalmente durante todos estos siglos en que el hombre ha existido. ¿Cómo se asume incluso a nivel político? Porque ha habido problemas en aceptar a los transgéneros en cargos políticos. Entonces, esto tiene diferentes aristas desde el punto de vista social que todavía no se le ha encontrado
respuesta adecuada ni solución. Estás escuchando La Etnia Podcast. En el deporte está causando muchos problemas y depende del deporte en uno más que en otro. Por ejemplo, en la natación y en el ciclismo, por ejemplo, a nivel olímpico hay una discusión ahorita muy grande en si se acepta o no. Y se ha tomado entonces, se le ha dado la libertad a que cada país decida en sus leyes y en su constitución qué va a hacer con este tipo de problemas. Y hay un comité internacional que luego evaluará cada país y cada argumento para ver si lo aceptan o no. O sea que esto todavía está a nivel de países. Incluso en algunos países está a nivel de grupos más pequeños, a nivel de algunas provincias, de algunas ONG, de algunos grupos sociales que tienen que ver con la parte de educación. Entonces esto es una situación bastante compleja y todavía no se ha encontrado una solución adecuada, porque se han cometido, muchas injusticias, se han cometido violaciones de derechos humanos, de parte y parte, tanto de parte del movimiento como de parte de las personas que lo adversan, o sea, tanto de parte de las personas que lo defienden como de las personas que lo contraponen, pues, que se oponen. Entonces todavía hay que buscar un equilibrio y yo como antropólogo soy partidario de que se debe buscar un equilibrio antes de solucionar la parte social, solucionar una serie de problemas que tienen que ver con la génesis y origen de este movimiento, porque este movimiento es lógico que tiene un origen y el origen no solamente está en la parte biológica, que es la más fácil de determinar, que fue la primera que se comenzó a tratar, está en un origen de valores sociales a nivel mundial y a nivel de cada país. No es lo mismo los valores sociales que se manejan en la cultura occidental que se manejan en la cultura oriental del planeta. No son lo mismo lo que se manejan en la cultura occidental europea a la cultura occidental, por ejemplo, latinoamericana, anglosajona y otros tipos de cultura, como la céltica, la nórdica. Igual sucede en la cultura oriental. En la cultura oriental este movimiento también existe, pero en la cultura oriental también hay movimientos basados en filosofías tradicionales, como el caso de India y el caso de China y de otros países como el Tíbet. Pero hay casos, por ejemplo, como el caso de Taiwán, Singapur, Corea del Sur, donde este movimiento ha tenido grandes logros, grandes avances, aún estando en la cultura oriental, que es más difícil todavía de manejar en esa cultura el término del tercer género o de varios géneros, porque ellos son todavía más apegados ancestralmente a una cultura heredada de unos antiguos libros llamados los Vedas y los Upanishads, donde se establecieron una serie de normativas y son sociedades donde el hombre tiene un predominio más marcado sobre la mujer que en esta cultura occidental. Entonces fíjate cómo se maneja la antropología social en una parte del mundo y en otra parte, igual que la psicología social. En diferentes sociedades, por supuesto que hay posturas que de alguna u otra manera pues van a pretender de que la comunidad sea aceptada o no. Anteriormente estabas hablando sobre un modelaje social, pero que este modelaje social no únicamente es social, sino que también viene de la parte de la familia, teniendo en cuenta también la rama científica. Pero entonces, ¿por qué considerarse la esencia de la construcción de la identidad de género? Estamos hablando de que de pronto socialmente estamos construyendo una identidad que de pronto no nos corresponde, o quizás sí nos corresponde. Sí. ¿Por qué es necesario que un ser humano tenga que identificarse o ponerse una etiqueta prácticamente para ser reconocido en medio de una sociedad? Bueno, esto se explica, primero biológicamente es muy fácil, porque cuando tú traes una información genética, tú traes una predisposición a un comportamiento determinado
porque biológicamente es obvio de que cuando tú tienes determinadas hormonas y determinadas constituciones enzimáticas y determinado funcionamiento de algunos órganos internos, por ejemplo, cuando tú comienzas, si estás en el sexo femenino, si tú vienes con un sexo femenino, tú traes un funcionamiento que se llama, un periodo que se llama menstruación. Ya eso marca cuando tú comienzas de niño, adolescente, a menstruar como sexo femenino, es igual que cuando el niño masculino comienza a tener orgasmo como hombre y va pasando a la adolescencia. Entonces viene un proceso biológico de cambio fuerte, tanto a nivel exterior como a nivel interior, tanto a nivel morfológico como a nivel interno, que si se contrapone a los principios familiares de formación educativa y también de formación religiosa, que es muy importante en lo familiar, se involucra mucho lo religioso. Y si esto se refuerza en la educación tradicional con religión, porque hay formaciones educativas que contemplan la religión como base fundamental, es decir, hay institutos educativos laicos y hay institutos educativos religiosos. Entonces, en los institutos educativos que reafirman esa condición biológica, esa formación de papá y mamá que me traen con un credo religioso, es muy difícil que el ser, que es hombre o mujer, desde el punto de vista biológico, en un momento dado, por alguna inclinación, vamos a decir, entre comillas, natural o social, entre comillas. Yo digo entre comillas porque es difícil establecer hasta dónde puede ser natural o puede ser un trauma de rechazo a que, por ejemplo, a mi padre me maltrataba como varón. Si mi padre me maltrataba como hombre, como sexo masculino, yo puedo en la adolescencia desarrollar, ya cuando yo comienzo a entrar en lo que decía Rudolf Steiner, en la antroposofía, mi libertad de interpretar la realidad y de mi rol en la sociedad, yo puedo, como rechazo a ese inconsciente que tengo traumático de un ciclo que no cerré con mi padre porque me maltrataba cuando era niño, ¿verdad? Me golpeaba, me maltrataba, incluso me puede haber llegado hasta violar el propio padre. Yo puedo desarrollar una adversión y una oposición a mi propio sexo. Entonces yo me inclinaría a tender a cambiar al sexo que me dio el apoyo. ¿Cuál fue el sexo que me dio el apoyo? Mi mamá. ¿Y con qué está identificada mi madre? Con el sexo femenino. Entonces yo puedo asumir en la adolescencia o en la temprana adultez, en la juventud, que el sexo con el cual yo me siento feliz y me siento agradable porque fui bien tratado es el sexo femenino. Igual puede ocurrir con el ejemplo de la niña que nace niña, pero que es maltratada por el padre o la madre, o es violada por el padre, o la misma madre la maltrataba, porque trae ya como herencia de atrás de los abuelos, y ahí entraríamos en otra cuestión que se llama, que en antropología se llama relaciones de parentesco, pero que ahora lo llaman constelación familiar, árbol genealógico. Hay que ver qué ocurrió con los abuelos o los padres de mis padres, o con los bisabuelos, y de dónde se trae esa carga. Y otra cosa más profunda, que es la carga de los archivos que llamamos ancestrales, archivos acásicos, de dónde viene información que en un momento dado, sin haber algún problema, es decir, sin haber ningún problema de maltrato ni nada, surge de manera espontánea y natural, ahí sí yo digo natural, en que yo me identifique con un género que no es el biológico, porque puede venir de un archivo acásico. Puede ser que yo en vidas anteriores yo haya sido mujer y en determinada etapa de mi adolescencia o de mi temprana adultez como hombre yo me siento atraído al sexo femenino, y entonces los psicólogos analizan a ese señor o a ese varón y no le encuentran problemas, y el sociólogo tampoco. Entonces dicen, bueno, ¿en dónde está el problema? Entonces tienen que ir a una rama terapéutica alternativa de la que hemos manejado en otras entrevistas que hemos tenido. Tienen que ir a otras terapias y a otros terapeutas que orienten de una manera más acertada y más libre, más flexible, en que eso puede existir y puede estar el origen en vidas pasadas.
y no ahorita. Entonces, por eso es que digo que el tema es muy complejo, porque es difícil abordarlo de manera tajante, de manera científica cerrada, de manera pura. Yo pienso que lo más importante que debe privar es cómo se sienta la persona que lo está viviendo. O sea, qué grado de satisfacción, de felicidad, de plenitud siente la persona que vive esa situación de género. Ahora, Claro. cómo Esto me educar lleva, al papá y a la mamá para que los acepte, y eso es otro problema, porque es no, un pero problema, precisamente iba a optar eso, ajá, lo que acabas de decir, con la siguiente pregunta. Y es que en medio de esa libertad y en medio de que nos ha otorgado como tal, pues políticamente nuestros países, pero también pues porque se dice que nacemos en medio de la libertad y ajá. teniendo en cuenta ya la parte holística que ya la hablaste y de pronto estos procesos, las constelaciones familiares, pero en cuanto a la antropología, ¿consideras que el género es una construcción sociocultural de alguna manera? Ahorita que ya estabas hablando de padre y madre. Sí, yo pienso que el género tiene hay dos áreas que no se pueden separar. Está la parte biológica y está la parte sociocultural. ¿Por qué? Porque tú heredas el temperamento, pero el carácter es cultural. El carácter se forma. Y como la antropología precisamente estudia lo cultural en todos los aspectos, lo cultural en la intervención del ambiente, en la intervención del hábitat donde vivimos y también en la intervención de nuestras propias vidas. O sea, yo pienso que desde el punto de vista antropológico todavía no hay respuesta que pueda discriminar de una manera tajante, de una manera total, el hecho de que pueda existir lo que llaman ahora un tercer género, porque hay realidades que van cambiando, así como hay realidades tecnológicas que han ido cambiando con el largo de los siglos, a lo largo de los siglos, así como hay una realidad que esté cambiando a nivel filosófico de cómo ver la vida desde el concepto moderno de los años 500 del Renacimiento a la edad contemporánea de los años del final del siglo XIX y comienzo del XX, de la era postmoderna, ¿verdad? Donde todo es relativo con la teoría de Einstein, todo es una teoría de la relatividad con la que yo interprete la vida. Y entonces, ante esta postura relativa de la ciencia, también hay una postura relativa de todo lo que son las ciencias sociales, dentro de la cual está incluida la antropología social. Entonces, pienso que esto está apenas comenzando, que esto todavía no se ha llegado al punto crucial, y pienso que debe ser abordado por un conjunto multidisciplinario de profesionales, es decir, psicólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, las personas especializadas en genética, y además de eso, creo que también nos deben dar chance, porque yo me incluyo como terapeuta holístico, a todas aquellas personas que de una u otra forma hemos mezclado y hemos manejado la parte científica neta, la parte científica pura, con la parte emocional, afectiva, espiritual y de otras dimensiones superiores a esta tercera dimensión de X, Y y Z, es decir, de la tercera dimensión. Porque hay situaciones que no se explican desde el punto de vista energético, de ciertos comportamientos sociales que no tienen explicación. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar este movimiento desde el punto de vista individual que desde el punto de vista grupal. Las masas tienen un comportamiento cuando están bajo, el hombre tiene un comportamiento cuando está bajo una masa social, y tiene un comportamiento cuando está bajo un grupo pequeño, y tiene un comportamiento cuando está en su intimidad, en su individualidad. Entonces hay personas que comparten esta teoría en un comportamiento de grupo, de sociedad, pero en su vida íntima llevan otro comportamiento. Y lo voy a hablar muy claro. Hay personas que tienen un comportamiento dentro de su casa, dentro de su hogar, incluso dentro de su pareja, dentro de su matrimonio, en el entorno social, fuera de la casa, fuera del hogar, fuera de la relación de pareja tradicional, binaria o heterosexual, tienen un comportamiento diferente.
Entonces fíjate hasta dónde llega esto. Entonces esto tiene que ver, esto es un tema muy complejo, muy variado, muy rico, tiene muchas aristas que tocar, y pienso que no solamente puede ser abordado por la antropología tradicional, porque la antropología tradicional todavía está suscrita al concepto binario, al hecho de los cromosomas, a la parte biológica. Naciste mujer, eres mujer. Naciste hombre, eres hombre. O sea, me refiero a masculino. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Porque también hemos asumido el término hombre genérico como el hombre como ambos sexos, que hasta hace poco se hacía así. Cuando uno hablaba del ser humano, hablaba del hombre, incluyendo al hombre y la mujer, y nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces, igual, no es lo mismo el comportamiento de un hombre que se asume en determinado momento ya como mujer, no es lo mismo el rol que ocupa desde el punto de vista psicológico, social y biológico al rol que ocupa una mujer que se asume hombre, que se asume en el rol masculino. Porque por más que se pretenda, siempre va a haber un cambio que internamente, biológicamente, no se va a poder dar. O sea, no se va a poder dar un útero masculino. Hasta ahora, no se va a poder dar. No se va a poder dar una menstruación masculina. Igual no se va a poder dar una menstruación femenina, porque la mujer, por más que genitalmente asuma el rol de hombre, nunca va a poder tener el comportamiento sexual que tiene el hombre, que cromosómicamente y biológicamente nació hombre. Igual sucede con la mujer. Por muy mujer y muy femenina y muy bella y muy atractiva y muy coqueta y bueno, todos los atributos que una mujer pueda tener, siempre internamente no va a poder ser madre, por ejemplo. Entonces hay un rol que es muy importante, que es el de la maternidad, que hay que ver cómo se mira, y el rol de la paternidad. O sea, cómo se mira desde el punto de vista del que asume el rol de ese género, y también cómo lo asumen desde el punto de vista como padre y madre con los hijos que ellos van a tener. O sea, qué educación les van a dar a esos hijos. O sea, por dónde voy a encarrilar a partir de que yo asuma la posición de una pareja del mismo sexo. ¿Cómo voy a asumir yo la paternidad y la maternidad con mis hijos? ¿Los voy a educar cómo? ¿Cómo los voy a formar? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista afectivo, emocional. ¿Cómo los voy a formar? Eso es un gran acertijo, una gran interrogante. O sea, la cosa trasciende a unas esferas bastante... Y eso que no me estoy metiendo con la parte netamente energética, cuántica, espiritual, porque es más compleja. Es otra visión. Incluso a partir ya de ciertos planos, ya desaparece lo binario. Ya lo biológico, a partir de la quinta dimensión, desaparece. Entonces habría que aclarar que lo que es tercera, cuarta, quinta y el resto de las dimensiones, porque ya a partir de quinta dimensión, ya el sexo como hombre y mujer, masculino y femenino, que conocemos en la tercera y en la cuarta, desaparece. Ya no existe, porque ya lo que existe es la energía como alma. Y entonces entramos en complejidades, porque si la persona cree en el alma o no cree, si la persona es agnóstica o no, si la persona es atea o no, si cree en Dios o no cree en Dios, si cree que existe un nivel espiritual, pues simplemente una invención del hombre para tratar de decir de que la vida no termina acá. Como hay religiones y hay escuelas filosóficas que dicen que no, que hasta aquí llega esto, o sea, hasta que tu cuerpo desaparece físicamente, hasta ahí llegaste como quien eres. Entonces, imagínate tú, ¿cómo le convences tú a ellos de que de determinada etapa, después que tú físicamente desapareces, vienen otras etapas en las cuales ya tú no eres Jenny Carolina, que ya tú eres un ser que no eres ni Jenny Carolina, ni eres Juan Francisco, y no es? Entonces es bastante complejo. Volviendo un poco nuevamente al tema antropológico, sin irnos hacia allí, porque entonces extendiendo un poco más la complejidad, ¿no? Aumenta. Sí. Pero en este caso,
ya que hablaste de que hay un comportamiento individual diferente a cuando se está en un grupo pequeño, mediano, ya una masa. Básicamente, y en el modo breve, ¿cuáles son los paradigmas más importantes desarrollados por la antropología social en cuanto a la interpretación englobada de la comunidad LGTBIQ+? Bueno, mira, yo de verdad no he sido como antropólogo un estudioso de este fenómeno. Para serte sincero, no he ido al fondo. He ido más a lo que he visto por redes sociales, a lo que he escuchado y a lo que he compartido con algunas personas que pertenecen a ese movimiento. Porque he tratado, y de hecho tengo amigos, porque por mi profesión de arquitecto tengo bastantes compañeros que son miembros activos de estos movimientos en varios países, como por ejemplo en Estados Unidos. Tengo varios amigos que pertenecen a ese movimiento. Y en los intercambios que hemos tenido de conversación, que yo le he hecho preguntas como antropólogo, básicamente hasta ahora ellos dicen, independientemente de la interpretación antropológica que le den la ciencia formal, ellos se sienten identificados con ese movimiento y son felices así. Y yo no emito juicio, porque como no tengo criterio profundo de valoración del fenómeno como para hacerlo a nivel público, entonces yo simplemente los respeto y los acepto, y siguen siendo amigos míos y son amigos de infancia, que los conocí desde niño, desde los 5 años, que hoy en día somos personas de más de 60 años y mira, y ellos están casados incluso, porque hay países que aceptan el matrimonio y viven en pareja, y conozco de ambos lados, o sea, tanto de hombres como de mujeres, y mira, son profesionales universitarios muy preparados, desarrollan su trabajo profesional en compañías y no han sido execrados, no han sido rechazados por esa condición. Mientras que hay países que sí, hay países que sé de países que sí han sido rechazados. Yo tengo amigos viviendo en Europa que han sido rechazados por esa condición. Entonces ahí se mezcla la política, se mezcla por un lado la religión, por otro lado posturas filosóficas. Mira, esto es una complejidad muy grande. Pero desde el punto de vista netamente antropológico, a nivel mundial, tú te metes en Google y te metes en las redes más universales que puedas conseguir y vas a encontrarte con que lo que predomina todavía es la corriente biológica, la corriente binaria, la del sexo masculino y el sexo femenino. Entonces esto vendría siendo como un movimiento más, como lo fue el movimiento hippie a nivel social y de otras áreas como el arte, la música, la pintura, la psicodelia y otros movimientos que han existido como movimientos feministas y así, un movimiento más. Yo como antropólogo que estudié los movimientos anteriores, que fueron ya más estudiados, ya más con más bibliografía, con más tiempo de estudio, pero este movimiento del GLTD todavía pienso que le falta demasiado estudio y mucho más análisis antes de tomar decisiones que algunos países me parece que apresuradamente han tomado, tanto a favor como en contra de este movimiento. Creo que se han apresurado. Entonces, pero ya eso depende de la cultura, porque no es lo mismo que tú hables con un anglosajón, con un nórdico, con un japonés, con un latinoamericano, con un africano de este tema, porque cada cultura tiene su manera de expresar sus sentimientos, incluso las tribus, a nivel tribal, a nivel de las tribus, de los aborígenes, ¿cómo conciben ellos este movimiento? Este movimiento ha penetrado en qué medida a las culturas aborígenes. ¿Existe esto en las culturas aborígenes? ¿Existía desde antes? ¿Existe ahorita? ¿De qué manera ha afectado? Entonces, hay muchos grupos que hay que analizar. Por eso te decía que no es lo mismo analizarlo desde el punto de vista familiar, individual, familiar, grupal, o a nivel macro, a nivel de grandes sociedades, de países, de continentes y del planeta en general. Por eso es que tengo esta diversidad de visiones. Pienso que deben verse desde diferentes puntos de vista. No se puede concretar un solo punto de vista, porque estaríamos a favor o en contra del movimiento, porque van a haber algunos en contra
y van a haber algunos a favor. Y por supuesto, hasta ahorita la mayoría está en contra porque es la naturaleza biológica del ser humano, porque de los 8.000 casi millones que ya hay en el planeta, tú te vas a dar cuenta que son minoría todavía el grupo. Pero ¿y qué sabes tú si dentro de 20 años conversamos sobre el tema? Yo quiera, si por lo menos yo si estoy vivo todavía, y tú me entrevistas y resulta que ya estamos bajo otra realidad, como estuvo el movimiento feminista cuando comenzó en los 60, y mira todo el rol protagónico que tuvo a finales del siglo XX y comienzo del XXI, las líderes políticas a nivel mundial, una Golda Meir, una Margaret Thatcher, imagínate tú, esta señora de apellido Gandhi, en la India, no recuerdo el nombre, bueno, tantas personas que han tenido mucha connotación en el movimiento feminista. La misma artista mexicana famosa, Dios mío, se me fue el nombre de pronto. Si tú me ayudas con la mexicana artista plástico. Frida Kahlo. Ajá, fíjate, ¿cómo tú me vas a hablar mal de Frida Kahlo, de una Golda Meir en Israel, de una Margaret Thatcher en Inglaterra, de tantas líderes que han habido en la humanidad a nivel político, religioso, plástico, artístico, incluso científico, que han sido protagonistas del movimiento feminista, que es diferente al LGTB. Entonces, por eso te digo que esto apenas está comenzando. Yo pienso que una de las cosas que este siglo va a traer, el siglo XXI, es que más o menos yo pronostico que a mitad de siglo, ya a mediados de siglo, ya este movimiento debe estar ya definido. Su aceptación o su rechazo definitivo, o su aceptación definitiva. Porque como todo tiene un giro, un tiempo de duración, y llega un momento en que se establece y se queda así para siempre, o se elimina para siempre. Fíjate que hay culturas orientales que a la persona que tiene este problema o lo que ellos lo ven como problema, lo castigan con la muerte, lo matan. Y estoy hablando específicamente de la cultura árabe. La cultura árabe no la acepta. Todo el movimiento, ¿no? Por la no aceptación y por el rechazo y la discriminación de diferentes países. Lo mismo que estábamos hablando anteriormente, son diferentes sociedades que algunos apoyan desde políticas, otros no tanto, o algunos se lavan las manos de alguna u otra forma, y que en sí viene preparándose este movimiento junto con el movimiento de las feministas. Pareciera que estuvieran trabajando de la mano. Sí, tocas un punto muy importante. Yo pienso que es una derivación, que el movimiento feminista fue la base en la cual este movimiento agarró fuerza. Por ejemplo, Inglaterra y España son dos ejemplos de aceptación de este movimiento a nivel europeo. Pero te vas a Alemania y no vas a encontrar lo mismo. Te vas a Turquía y no vas a encontrar lo mismo. Pero Turquía está entre la cultura asiática y la cultura europea. Sí. Y así hay varios países de la Europa Oriental en que tú no vas a encontrar esa aceptación. Incluso los países balcánicos, tampoco. Pero tú encuentras, por ejemplo, una Francia, una Inglaterra, una España, que sí tiene gran aceptación este movimiento. Igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene gran aceptación. Incluso Canadá tiene más aceptación todavía. De toda la América, el país donde es más aceptado es en Canadá. Sí. Empezando y la ciudad tomada como sede mundial es Vancouver. Entonces yo tengo amigos míos y amigas de mayor edad que yo, que ya superan los 70 años, que pertenecen a este movimiento. O sea, este movimiento no es un movimiento de jóvenes, ni un movimiento de adolescentes, no, es un movimiento que viene ya de hace años. Y fíjate, ¿cómo te explicas tú que yo tengo amigos de 70 y pico de años y pertenecen a este movimiento? Y son miembros activos que están ayudando a redactar leyes, aceptación por parte de las empresas, marchas, conferencias, y mira, y causalmente, son de mi profesión, son arquitectos. Y el amigo que te hablé en Estados Unidos, que es muy activo, que es amigo de los 5 años, que yo compartí la niñez con él porque vivíamos además cerca de la casa, uno con otro, éramos vecinos. Mira, hoy en día él es casado con una persona del mismo sexo y yo sigo siendo amigo de él, seguimos siendo amigos y nos tratamos por WhatsApp como si nada.
porque yo no tengo por qué, yo pienso que eso es algo muy íntimo. O sea, yo no puedo dejar de tratar a una persona por eso. Esa es mi apertura como ser humano, ese es Milton como ser humano. Pero como antropólogo a mí me castigarían. Estás escuchando La Etnia Podcast. Si yo fuera a un colegio de antropólogos me votan, a lo mejor aquí en mi ciudad, en mi país, Venezuela, porque aquí todavía eso, mira, aquí hay una diputada que está luchando por eso hace tiempo, y no es precisamente del gobierno, es de oposición. Y mira, y no se ha logrado todavía, ella no ha logrado todavía, la doctora Tamara no ha logrado todavía lograr que acepte esta opción de género. Y la gente que está en el poder ya tiene 24 años, y fíjate, y entonces hay otros países con esta misma ideología política que sí lo han aceptado. Sí, Fíjate. Habías tocado un tema hace un momento, y es que en realidad posiblemente, si hablamos en 20 años nuevamente del tema, centrándonos no en su problemática, sino como en su evolución social, muy posiblemente estaríamos hablando de otras complejidades diferentes a las que estamos hoy tratando. Pero bueno, eso sí es verdad. Ahí sí me enredaste más, porque sí, claro, porque sí. La dinámica social pero si es lo que la palabra si este comportamiento grupal avanza y crece más, porque acabas de decir que esto no viene de estas juventudes y que esto también viene pues de muchos años atrás, ¿no? Pero puntualmente se puede destruir una sociedad a sí misma desafiando por la concepción binaria, ¿no? Se ha llegado a pensar de que tener parejas del mismo sexo muy posiblemente estaría trancando también la misma evolución de la humanidad. Así que este cuestionamiento y las categorías como tal, masculino y femenino, que busca pues géneros múltiples, ya entrándonos nuevamente a este proceso, este comportamiento, se podría entender de que de alguna manera la destrucción de la misma sociedad o de la misma construcción de géneros puede terminar con la sociedad. Sí, fíjate, hay un término que han acuñado en contra de este movimiento, y a mí me parece que aunque pudieran tener razón en el síntoma, en la consecuencia, no tienen razón en sostenerlo como causa. Un problema es el incremento de la población. ¿Qué sucedería si la homosexualidad, vamos a hablarlo claro, si la homosexualidad, o sea, personas del mismo sexo, bien sea femenino o masculino, comienzan a incrementar el número de relaciones de pareja? ¿En dónde queda la reproducción tradicional masculina-femenina que hemos concebido hasta ahora? ¿Estarían todos en condiciones psicológicas, emocionales, afectivas o económicas de asumir una inseminación artificial? Es decir, ¿estarían de acuerdo o tendrían la posibilidad económica, por ejemplo, algo muy sencillo, dos hombres de poder ir a un banco de inseminación artificial y adoptar un niño que viene de una inseminación artificial? Fíjate, una interrogante, porque esto tiene que ver con el crecimiento poblacional. Ahora yo te digo, si tú se lo preguntas a un chino, a lo mejor un chino que tiene exceso de población, o a un indio que tiene exceso de población en la India, te dice, bienvenido, excelente, porque a nosotros nos soluciona uno de los tantos problemas sociales que hay en la dinámica social, que es la superpoblación. Entonces, igual que el famoso virus, que ya todos conocemos, que se dice que es una manera de aniquilar un exceso de población, y así muchas enfermedades que lanzan, porque no solamente la causa puede ser la reproducción hombre y mujer, como lo hay en los animales. ¿Qué sucedería si todos los machos de una especie son aniquilados, o la mayoría de los machos desaparecen en una especie de manera más rápida que las especies femeninas? Por ejemplo, en una determinada especie de osos desaparecen más, mueren más rápido y más temprana edad el masculino que el femenino, que va a llegar un momento en que las osas no van a tener quien las preñe, quien las embarace. Entonces esa especie está condenada a la extinción. Pudiera ser un argumento de lo que esgrimen algunos que están en contra de este movimiento. Entonces imagínate tú, ¿cómo sabe uno desde el punto de vista biológico
cuál va a ser el comportamiento, porque hay sociedades que han ido bajando la población no por este problema, simple y llanamente porque han decidido, como en Europa, desde décadas atrás, no tener más hijos, no tener más de un hijo, por ejemplo, voluntariamente. Y viene también en la formación y en el genotipo y en la cuestión hereditaria. No es lo mismo la capacidad reproductiva de un africano y de un asiático a la de un europeo. Y eso está demostrado. Cromosómicamente, en los espermatozoides de grado 1, que son los más reproductivos, los más fértiles, los de grado 1, porque hay 3 grados de espermatozoides, abundan más en los africanos y en los asiáticos que en los americanos y en los europeos. ¿Qué te parece ese estudio? Este estudio lo hicimos cuando yo estudié antropología, cuando estudiamos las relaciones de parentesco. ¿Por qué los países africanos y asiáticos tenían mayor población que los países americanos y los países europeos? Y una de las razones estriba en que en su conformación genética, fisiológica, los espermatozoides de un africano son más fértiles que el de un, por ejemplo, italiano. Imagínate tú. Entonces, ¿cómo me explicas tú esto? Entonces, ¿cómo le digo yo a un africano, mira, yo estoy a favor del movimiento? El africano va a decir, no, yo estoy en contra. Entonces, es demasiado complicado. Y tú ves una familia africana, el promedio de asociado a ese orden, y es de más hijos. Pero tú me puedes decir como antropólogo que la causa no es solamente biológica, que es una causa también de educación sexual y de educación ancestral, de tribu, en que mientras más hijos tienes, tú demuestras que tú en el clan eres más poderoso. Entonces imagínate tú, ¿cómo podemos establecer esto? ¿Bajo qué parámetros podemos medir eso? Entonces esas son las premisas o las situaciones de este movimiento con las personas que he conversado a nivel, como lo estoy haciendo ahorita contigo. Hemos conversado que no se manejan de manera pública en las redes sociales. Esto no se maneja en las redes sociales tradicionales como la televisión. ¿Cómo afecta el nivel de población? ¿Cómo afecta el nivel de mis creencias como tribu ancestral? ¿Cómo afecta el nivel religioso? Simple y llanamente se dejan llevar por la cuestión de que si el comportamiento social, que si el amaneramiento, de que si esto, de que si aquello. No, eso no se queda en lo exterior, porque tú fácilmente, tú agarras y te vistes como un hombre y fácilmente yo te puedo confundir con un hombre. Y yo me he visto como una mujer y fácilmente me pueden confundir con una mujer. Pero ya cuando me voy a cosas mayores y a cosas que tienen que ver con carencias afectivas, con carencias psicológicas o con patologías sociales, como pudiera haber en estas culturas que yo te digo, como la cultura árabe, imagínate tú que lo ven como una patología. Tú le hablas a un judío de esto y mira, la religión judía está en contra de este movimiento. Entonces no es lo mismo que tú converses con una persona perteneciente al judaísmo que perteneciente al catolicismo. En los católicos somos más abiertos a esto que en el judaísmo, y sin embargo en el catolicismo hay corrientes muy cerradas, porque hay varias corrientes en el catolicismo. Hay corrientes en el catolicismo que no lo aceptan. Es más, hay corrientes en el catolicismo que todavía no aceptan ni siquiera el uso del preservativo y del anticonceptivo. Y voy a nombrar un ejemplo porque yo pertenecí al catolicismo catecumenal, o sea, a los catecúmenos. Y en los catecúmenos, por ejemplo, no se aceptan los preservativos, ni el aborto, ni nada de eso. Entonces quiere decir que ellos le dan hasta que se cansen, y si tienen 9 hijos, 10 hijos, ese es el problema de ellos. Bueno, esa es su creencia, esa no es mi creencia, ¿entiendes? Entonces, esto es bastante complejo. Es un tema de muchas aristas, que se puede subdividir en varios temas, en varios temas a estudiar, con diferentes especialistas. Sí, como lo dijiste anteriormente, ya depende también de cada quien, de la felicidad que siente al estar en esa posición, podríamos decir. En esa condición. Ese es mi criterio como Milton González. En conclusión, mi criterio como Milton González, el ser humano que tú conoces, ¿verdad? Yo, como ser humano, yo me considero heterosexual y soy feliz siendo heterosexual, pero yo respeto a la persona que sea bisexual, a la persona que sea homosexual, porque, mira,
yo simplemente le digo, ¿te sientes feliz? Yo cuando hacía mis terapias alternativas, que estaba activo, ahorita no estoy activo, yo le decía a la persona, porque yo vi parejas homosexuales, y yo le decía, ¿usted se siente feliz? Y yo recuerdo una vez que una pareja de amigas, que yo toda la vida lo sabía, pero ya no me lo habían confesado por pena, yo un día le dije de frente, mira, por favor, se pueden sentar una al lado de la otra y agarrarse de mano. Y ellas se sorprendieron y me dijeron, ¿y por qué no dices eso? Porque yo lo sé. Mire, y desde ese día fueron más amigas mías que antes, y toda la vida. Y tenemos, mira, más de 20 años de amistad. Y ellas hoy en día viven en Estados Unidos y son parte de este movimiento. Lo que pasa es que no lo demuestran a nivel exterior, a nivel de la sociedad. Ellas esconden su personalidad, porque ellas pertenecen desde el punto de vista profesional, en su ejercicio profesional, a un gremio que va muy en contra de este movimiento. ¿Te fijas? Y es una rama de la ingeniería, te lo digo así de fácil. Fíjate que hasta tiene que ver con las profesiones. En cambio, en las profesiones humanistas, y en el caso mío, que soy arquitecto, que es una mezcla de arte, humanismo y ciencias exactas, ciencias puras, que es una mezcla, somos más abiertos a esto. Hay más arquitectos que pertenecen al movimiento LGTB que ingenieros. Incluso entre los médicos, conozco varios médicos que pertenecen al movimiento, fíjate, y son médicos. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? Bueno, pero son médicos, pero si culturalmente después de cierta edad ellos decidieron cambiarse de sexo, o manteniendo el mismo sexo, unirse a una pareja del mismo sexo y compartir su vida en la eterna juventud, porque ahora tú sabes que movieron las edades, ahora no somos adultos de la tercera edad, ahora somos adultos jóvenes, pero de la última etapa, porque ahora pasaron la edad de los 60 a los 65. Entonces yo, por ejemplo, ahora todavía soy joven, porque ya me quitaron la tercera edad, porque pasé los 60, pero no llevo los 65. Ajá. Entonces, yo le voy a decir a una persona de mi edad o a una persona mayor que yo que esté equivocado. Imagínate tú, ¿con qué criterio? ¿Tú crees que una persona no tiene claro lo que es la vida a esta edad? Y ellos vivieron ya su edad de ser heterosexual y todo lo demás. Bueno, y ahora decidieron, ahora no está ni papá ni mamá, ya eso están en otra dimensión. Ahora ellos son libres de hacer lo que deseen. Entonces, yo simplemente le digo a la persona como consejo, si me piden un consejo, con lo que tú te sientes identificado, identificada, y te sientas a plenitud, y te sientas feliz, ese es tu sexo, ese es tu género. Porque en esta vida vinimos a ser felices, Caro. Vinimos a ser felices. Y eso es, tú me conoces bien, y ese es mi criterio. Vinimos a ser felices. Y eso lo manejo en política y también lo manejo en economía. Hay personas que son discriminatorias por las clases económicas. Y yo le digo a la persona, ¿tú te sientes muy bien siendo de clase baja? Bueno, excelente, chévere. ¿Tú te sientes muy bien siendo clase media o siendo clase alta? Y mira, yo me he encontrado con personas de clase baja económicamente que son más felices que las personas económicamente de clase alta. Igual lo digo con la religión, igual lo digo con la política. Si tú te sientes bien siendo de centro derecha, centro izquierda, de izquierda, de derecha, feliz tú. Cada quien es feliz con lo que se sienta feliz y con lo que crea que mayor satisfacción le trae. Entonces, esa es mi conclusión. Bueno, Milton, muchísimas gracias por este espacio, por compartirlo, por extender tus ideas. Por supuesto que es un tema demasiado complejo y que tendríamos que entrar muy posiblemente en un debate a todas las diferentes ópticas, ¿no? Porque hay personas que siempre van a estar centradas a estar en desacuerdo y otras, por supuesto, que están dentro del movimiento, también van a estar pues en acuerdo de que algunos derechos deberían ser compartidos, como también hay algunos que se hacen a un lado y sencillamente dejan que las cosas fluyan. Así que este fue como el análisis que se hizo, muy pequeño, por supuesto, muy minúsculo, antropológicamente hablando, pero pues que va a resaltar o a dar cierto valor a las personas que nos estén escuchando. Igual, muchísimas gracias por compartir este momento, por tus conocimientos y que tengas una muy buena semana. Gracias a ti de nuevo y siempre estoy a la orden y nos veremos en otros temas.
Claro que sí, tenemos pendiente Bien, otros temas que serán propuestos para la siguiente temporada. así es. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.